Bien, continuamos con quienes nos visitan hoy: Gustavo Uso, economista; Alejandro Caramuti, empresario del sector turístico. Y me gustaría plantearte, Gustavo, esto que seguro que lo conoces, pero para desarrollarlo junto con Alejandro, el tema de que cuando la gente no puede viajar al exterior, que ya estaba, como decía en el bloque anterior yo, estaba restringida un poco la salida por el tipo de cambio, con el impuesto el impuesto país, el impuesto esto, también que después se vuelve retención de ganancias, pero estaba un tipo de cambio para salir bastante alto. Con ese tipo de cambio estaba restringido, quiere decir que hay turismo nacional que antes salía al exterior, es decir, importaba servicios turísticos, que este año no lo va a hacer. Y con esta medida se va a incrementar porque menos gente lo va a hacer. Además de eso, tenemos que sumarle lo favorable que es el tipo de cambio para quien digamos, para que exportemos turismo, para quienes visitan la Argentina, el tipo de cambio es muy favorable. Por lo tanto, es de esperar un aluvión turístico. Digamos, la balanza comercial turística, sin dudas, salvo que, y ojalá que así no sea, algún problema epidémico de por medio suceda, la balanza comercial turística, de servicios turística, va a ser favorable sí o sí, y muy favorable. Ahora, ¿qué pasa? Eso también va a implicar sobre los precios internos, porque vos, que conocés bien Alpa Corral, te puedo asegurar que el hospedaje en Alpa Corral no va a ser superior el nivel de precios un 50% nada más que sobre el año pasado, sino que va a ser mucho mayor. Así como Alpa Corral, ¿por qué? Porque la gente que va a querer ir a Mar del Plata le va a ser imposible porque va a estar invadido de extranjeros. Quien quiere ir a Carlos Paz le va a ser imposible porque los porteños se van a venir a Carlos Paz. Y quien quiere ir a Carlos Paz no puede ir, va a ir a Alpa Corral. Y esto es una sucesión de hechos que hace que impacte sobre los precios generales. Por lo tanto, el nivel general de precios también se va a ver impactado por esta política de turismo, que también incide de alguna manera sobre el retazo del tipo cambiario. Es decir, que todo es una reta. Mientras no demos soluciones estructurales, los problemas estructurales, y estemos cortando o atacando los efectos, vamos a seguir teniendo este cuello de botella cada vez con más problemas. No me gusta hablar mucho a mí en los programas, me gusta escuchar a la visita, pero te planteo el escenario para que me lo respondas. Sí, no, de acuerdo, Hugo. Hay problemas estructurales de fondo, obviamente. Tiene que haber una política de largo plazo que tiene que ver con estos cambios estructurales necesarios, porque que sean cambios estructurales de fondo, que mejore la distribución del ingreso y que genere además mayor productividad y competitividad, porque Argentina tiene una pesada mochila que se generó, digamos, con una deuda insostenible que no se puede pagar, y ese es el fondo de la cuestión, ¿sí? Que Argentina no tiene los dólares suficientes. Entonces, fíjate vos que si uno mira toda la década anterior, Hugo, fíjate vos la importancia, porque además la pandemia no solamente que afectó los ingresos, digamos, los ingresos en estos últimos, desde el año 2016 al 2019, los salarios se redujeron casi un 20-25%, ahora con la pandemia se redujeron por lo menos un 15-20% más. Si bien ahora se está recuperando, porque este año es de fuerte crecimiento económico y se está generando empleo y se está reactivando la economía. Y eso contribuye más a la escasez de dólares, que además se encadena con la inflación. Fíjate vos que en la década pasada, la balanza de turismo dio un déficit de 23.000 millones de dólares, cuyo más o menos un 70% se explica del 2016 al 2019 con la desregulación del mercado cambiario. Que encima cayó la pandemia y Argentina, digamos, tiene una deuda que no puede pagar, y el gobierno ha dicho que tampoco quiere pagar con el hambre y el ajuste que caiga sobre el pueblo y el aparato productivo, porque si no, no se generan las condiciones para pagar. Y lo peor que puede hacer Argentina es firmar un acuerdo impagable, ¿sí? Como firmó en el 2018 el gobierno anterior, el impagable, digamos, ¿sí? De hecho, esta deuda como está así es impagable. Ya se solucionó parte con los privados, ¿sí? Porque estos más de 100.000 millones de dólares que se toman, el país que más deuda tomó en el mundo, cuando va a decir qué se hizo, se utilizó para fugar, para la misma élite gobernante que hoy, digamos, que representa a las transnacionales, la Shell, por ejemplo, que están acostumbrados a sus excedentes, que los generen peso, dolarizarlo y fugarlo. Pero hoy los dólares no están, ¿sí? Entonces se ha tenido que restringir
distintos canales por donde se van los dólares. En este caso, el turismo emisivo, de todos modos, va a obligar a las personas a sacar sus dólares de colchón, porque si no, el Estado tiene que usar esos escasos dólares para, digamos, en el fondo, imagínate vos, le paga el contado, digamos, cuando sacan digamos, los dólares del Banco Central, que no los tiene, ¿sí? Para que le den los pesos y después eso se devuelve en 12 cuotas. Hay como Sí, que yo no un sé, país del Gustavo, 50% de inflación. Gustavo, yo no sé si Entonces, esta medida, Gustavo, no sé si esta medida afecta a la persona que tiene un poquito de dólares en el y colchón. afecta a la clase media, como puede ser vos o yo, que podríamos viajar con algo de 12 cuotas y no lo podemos hacer. ¿Sí? O Y es sea que va a cierto que seguir los dólares bajando no la misma están. gente que, claro. Está bien, es cierto, como dice Alejandro, en realidad, la medida obviamente que no es una medida popular, a lo mejor no, ni se, como decía yo también al inicio, no se comunicó bien, a lo mejor se tendría que haber consensuado mejor digo, pero bueno, el tema de fondo, que no lo vamos a ver solamente con el turismo, sino con todas las vías por las cuales se van los dólares, el gobierno está poniendo torniquete. ¿Por qué? Porque, reitero, no están los dólares, no te queda otra. Y como el gobierno no quiere devaluar, y me parece bien que no devalúe porque sería un shock distributivo muy regresivo y además generaría más inflación y no solucionaría nada, entonces tiene que buscar ese angostito camino en donde pueda, al mismo tiempo que controle la inflación, porque en octubre volvió a ser alta, tiene que intentar que no haya una superdevaluación controlando el mercado cambiario, en un contexto que no se puede entender porque el gobierno anterior lo dejó fundido al país. Me ¿Sí? parece, Gustavo, para darle un poco Sí. de espacio también para que se manifieste Alejandro, me parece que la inflación de esta manera no la van a poder controlar y eso es lo que le quiero preguntar también a Alejandro, si ellos están viendo en el turismo nacional, en el turismo que utiliza transporte de cabotaje, está habiendo incremento de precio en cuanto a los alojamientos en la costa argentina, los alojamientos en la sierra. ¿Tienes noticias sobre algo de eso, Alejandro? Sí, sí, sin duda que hay incremento. Bueno, obviamente el tema de evaluación y demás tiene mucho que ver, ¿no? El dólar en los últimos 2 años ha subido el 120% y eso se traslada a los precios. Eso es real. No obstante, con la introducción que hacías, Hugo, creo que no va a haber un aluvión de turistas extranjeros. En primer lugar, porque los vuelos o el turismo emisivo que de alguna manera estamos combatiendo es el que da la posibilidad de que haya turismo receptivo y que vengan extranjeros al país. Entonces, no va a haber tal aluvión, eso te lo garantizo. ¿Vos creés que los chilenos, los brasileros y los uruguayos no van a venir No, no van a venir. No van a masivamente? venir y te digo por qué. Porque generalmente el mundo se mueve con el dinero electrónico. Es muy poca la gente que viaja con efectivo. Y eso no se está dando. Nos pasó la semana pasada que una persona del exterior compre un vuelo en Argentina que cuesta $1.000, a ellos les cuesta 1.700, porque la conversión, nuestros pasajes en Argentina ya aplican el 65%. Cuando sus bancos les convierte el dinero al exterior, pagan un 65% más. Entonces, hay un montón de factores que no favorecen la venida de extranjeros. Y más allá de eso, tenemos un problema de seguridad en el país muy grande, que en el mundo nos deja expuestos, y los turistas no eligen venir a Argentina. Ahora, por ahí Alejandro, ¿me podemos explicar de nuevo este tema? Si alguien del exterior compra un pasaje a Argentina, ¿se ve afectado por la cuestión imposible? En Argentina. En Argentina. En Argentina. Pero En quien Argentina. compra en el exterior para visitar Argentina, no paga ningún tipo de impuesto, paga directamente el costo del pasaje. No. El pasaje, si lo compra en Argentina, lo paga el 65% más, en dólares. Seguro. Por eso veo medio difícil la posibilidad de que recibamos un aluvión de turistas, creo que no va a suceder. No obstante, lo que mencionaba, el incremento de precios, creo que hay algo que fue muy positivo, que es el plan previaje, que sin duda contribuyó muchísimo al desarrollo, a la puesta en funcionamiento del turismo en Argentina. Eso fue muy positivo. Y creo que en gran medida el incremento de precios en los servicios en Argentina ha sido por la formalización de las operaciones, que eso es muy positivo también. El hecho de que todo quede registrado y que se funcione como se debe funcionar, ha hecho que se levanten los precios, porque sin duda no estábamos acostumbrados a eso. Había un comercio informal en todo el país y el previaje te lo ha ordenado. Entonces eso ha hecho también
sumado a la demanda de que los precios se vayan para arriba. Y por supuesto, mirándolo desde el otro punto de vista, la gente que elegía, por ejemplo, una playa brasilera, se vuelca al turismo dentro del país. Entonces te encontrás con que hoy no tenés lugares hasta marzo en la costa argentina, por ejemplo, y en buena hora, por supuesto. Está bien. Gustavito, como para terminar, un par de minutitos tengo. Decime qué te parece las manifestaciones de Culfa diciendo de que esto no afecta a los pobres. Yo creo que de alguna manera sí, porque estamos hablando de un impacto en los niveles de precios. En los niveles de precios, vos sabés, a quién más afecta es a la gente, a los pobres. Y no estamos hablando de pobres indigentes, a los pobres indigentes no lo va a afectar. A la clase pobre sí, porque es aquella que no llega a cubrir una canasta básica, que no significa que no pueda acceder a algo de que hablábamos recién, un viaje a la sierra, un viaje al exterior, un viaje en el interior, o en la canasta de bienes, que también se ve afectada por los incrementos de precios. Sí, ¿No sería obviamente. mejor tener un plan en vez de medidas tan sueltas, digamos, esto que decía yo, atacar lo estructural y atacar también los efectos y mostrarlo al plan? El gobierno tiene, digamos, puede tener un plan, que es el plan, el gobierno anterior tenía, por ejemplo, había formulado un plan, el plan Australia, pero la verdad que nunca lo guió. Uno puede tener un plan, pero después el plan a lo mejor no sirve para nada, sirve para tener... No, porque por ahí el plan te da confiabilidad para saber que yo invierto en este país porque voy hacia allá. Sí, pero digo, hoy, digamos, más allá de eso, digo, donde uno tendría que ver el plan, en primer lugar, en el presupuesto, que ahí mira cuáles son las prioridades del gobierno. Y en segundo lugar, a principios de diciembre, el gobierno dijo que iba a anunciar un plan bianual, digamos, dando cierta previsibilidad. De todos modos, como el acuerdo con el fondo todavía no se cerró, se prevé que se va a cerrar en marzo y el gobierno, yo creo que no puede pagar nada por lo menos hasta el 2024-2025, me parece que va a salir así, el gobierno va a intentar estirar plazos, ¿sí? Y bajar tasa de interés, ¿sí? Porque la verdad que como esto no se puede pagar, si uno lo quiere pagar en 5 minutos, como se ha dicho, como han dicho algunos, es porque, digamos, te arrodillas y pagas todo lo que dicen los acreedores, o si no que decís no pago, que también es bastante imposible, porque imagínate que Argentina no tiene las condiciones geopolíticas e internas para ir a pelearle a todos los grandes. Entonces tiene que negociar. ¿Sí? En ese sentido, digo, me parece que el presupuesto está mostrando por dónde va el gobierno, intentando cuidar los dólares, no quiere devaluar, porque eso sería una redistribución regresiva, intentar asegurar el crecimiento, que este año va a ser muy alto y va a demandar muchos dólares. Y ya las reservas netas no existen, reservas disponibles. ¿Sí? Entonces está muy vulnerable el gobierno a cualquier corrida cambiaria. Y encima, el gran poder económico. Recordemos que de las 500 empresas líderes que te manejan acá, las 50 primeras, que la mayoría son transnacionales, tienen capacidad hoy día para hacerte una corrida cambiaria. Bueno, y eso esas 50, principalmente Gustavo, para la producción y el trabajo argentino. Esas 50 que son las formadoras de precios, se tendría que haber preocupado el gobierno 2 años antes de controlar los precios. Sí, y no ahora. Digamos, bueno, lo pagó en la elección y lo que hizo en el primer semestre. Sí, me quedé sin tiempo. Me quedé sin tiempo. Le agradezco a los dos, yo me tengo que ir al último corte. Muchísimas gracias por la presencia y esto que de alguna manera enriquece y demuestra y de alguna manera difunde los efectos de este tipo de política y también a una perspectiva hacia el futuro que nos espera. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Hugo. Un gusto, Gustavo, encontrarnos. Gracias. Chao, Alejandro. Igualmente, gracias. Hugo. Ya habilitamos la pavimentación en calle Perú, una obra esperada por los vecinos del sector durante décadas. Esta importante arteria de Banda Norte ya cuenta con 900 metros de pavimento. Además, seguimos trabajando en las calles Cuba, Venezuela y Quenón, que estarán finalizadas antes de fin de año. Seguimos mejorando la calidad de vida de todos los riocuartenses. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El Almacén, Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614.
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a tu alcance las carreras de licenciatura en Administración, licenciatura en Economía y Contador Público, con modalidades presencial y a distancia. Sociedad Rural de Río Cuarto, una tranquera abierta al campo y a la ciudad. Certificamos normas ISO 9001-2015 en todas las áreas de producción y de servicios de hormigón elaborado. Vamos hacia una mejora continua. Vamos hacia adelante. Lunardi, lo ayudamos a construir.